Hola mis amigos del Cajón Retro, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a hacer algo totalmente distinto. En lugar de centrarme en un producto, en un videojuego, en un juguete, los voy a invitar a que me acompañen a uno de mis lugares preferidos donde me gusta hacer compras de temáticas retro. Así que si les gusta la idea, acompáñenme. Bueno mis amigos, dado que me están acompañando en esta búsqueda de tesoros, me pareció interesante contarles cómo nace el Cajón Retro, ¿no? ¿Qué es lo que me impulsa a mí a hacer este canal? Creo que son dos cosas. La primera y más importante, el amor hacia las cosas retro, ¿no? Nuestros 80, 90, películas, dibujitos o series animadas, como le digan, depende de dónde me estén viendo, muñecos, figuras de acción, videojuegos, consolas. El amor hacia eso es lo primario, ¿no? Por otro lado, en el contexto económico en el que yo crecí, muchas de esas cosas que me encantan no pude tenerlas. Entonces me tocó quitarme las ganas de grande. Por ahí había muñecos, jueguitos que yo no podía tenerlos y bueno, me tocaba usarlos con los de un amigo, un vecino. Entonces ahora de grande, de repente sí puedo comprar esas cosas que de chico no podía tener. Así que comencé de a poquito mi colección basado en las cosas que me gustan. No tengo un nicho específico. Creo que entro en la categoría de coleccionista general. Si bien tengo mi top 3 de cosas que siempre caigo, que son He-Man, y los amos del universo, Transformers, todo lo que sea jueguitos de todas las consolas. Eso es como tres cosas que siempre me enamoran cuando las veo. Y aunque ya lo tenga, compro repetidos si es que puedo. Entonces empecé a armar mi pequeña colección. Fui empezando a recorrer ferias, swap meets, como se le dice acá en Estados Unidos, mercados de pulgas, flea markets, lugares de segunda mano donde se venden cosas usadas. Por eso es que lo llamo búsqueda del tesoro. Porque lo bueno para mí, lo emocionante es encontrar esa pieza, esa figura y a un excelente precio. Así que eso es lo que hago, ¿no? Recorro cuando puedo a ver si encuentro alguno de estos tesoros. Y vi como la gran mayoría de mis amigos les removía esa nostalgia por ver ese juguete de nuevo, por ver ese jueguito otra vez. Y un día decidí empezar a compartir esto en YouTube. De repente, así como yo armo mi colección, mi búsqueda de tesoros, tal vez algunos de ustedes están mirando y dicen, no sé por dónde empezar. ¿Cómo puedo empezar a coleccionar? ¿Dónde puedo conseguir ese juguete que me encantaba cuando era chiquito? Esta es una buena y emocionante manera. Y así de a poquito uno también empieza a aprender más, ¿no? Porque yo no soy experto en ninguna de las figuras o cosas que colecciono. Al contrario, aprendo mucho mirando videos de otra gente que sí son expertos. Pero también se aprende de a poquito. Cuanto más veces te acercas a estos lugares, a comprar, a hablar con vendedores, conoces a otra persona que también colecciona. Y así es como se va aprendiendo un poquito más de figuras que fueron creadas en algún otro país, qué figuras son originales, qué figuras son copias. Para mí lo mejor fue simplemente empezar con las cosas que me gustan, lo que es atractivo a mis ojos, ¿no? Que remueve esa nostalgia, esa emoción de cuando era chiquito. Tengo mi lista de 5 o 6 lugares que son los que más me gustan o donde siempre tengo buenos resultados en el área de Tampa, Florida. Así que hoy me van a acompañar a este lugar, que por aquí les voy a dejar el nombre. De repente alguno de ustedes quiere acercarse para ver si encuentran algo que les guste. Bueno, bienvenidos. De paso aclaro que yo no tengo acá ningún tipo de patrocinio, no tengo negocio, no recibo absolutamente nada. Simplemente estoy compartiendo con ustedes por si les gusta. Entonces, en resumen, creo que puedo decir que simplemente estoy compartiendo algo que me gusta con una comunidad de gente que comparte los mismos gustos que yo. Bueno, y así llegamos a uno de mis lugares preferidos para hacer búsqueda de tesoro. La primera parte no es muy de lo mío, es de colección de autos, pero tienen cosas bien interesantes. Miren esa tortuga ninja. Acá tienen muchas figuras de Star Wars, veo de Legends. Toda esta primera sección es de autos. Así que los coleccionistas de autos pueden venir. Acá veo promedios de 35, 45, 30 dólares. El lugar tiene bastantes divisiones, distintas habitaciones. Justo acá está bloqueado con una... Pero, a ver si me mando por el costadito. Acá también
Figuras de Star Wars. Tortugas ninjas. Este está $25. Triceratops. Figuras de G.I. Joe. Miren este de Transformers. No tiene precio. Acá esto es lo que siempre a mí me puede. La parte de He-Man, Masters of the Universe. Bastante figuras cerradas. Vamos a mirar alguna. Stratos. ¿Cuánto lo tienen Stratos? $12. Tengo un par de Stratos yo. Stinkor, $30. Buzz Off, $18. Beastman. ¿Dónde está la armadura? Ah, atrás. Beastman, $25. Bueno, esta ya es un poco más donde a mí me gusta ver qué tienen. Estas ya son las figuras más retro, por eso están generalmente así como en bolsitas Ziploc. Enseguida veo esto que me encanta. Miren este vehículo de las Tortugas Ninja. Esto es 1991. It's a beautiful day in the sewers for the race between the Shell-Top 4x4 and the Cheapskate. La verdad que no sé si tiene que venir con armas adicionales. Por lo menos tiene la parte de arriba que generalmente se pierde. Hermoso. Está genial. Y como digo, esto es 1991, bastante entero, tiene todavía sus etiquetas, así que se viene para el cajón retro. Y esta caja está llena de Tortugas Ninjas. Nuevas generaciones, algo de vintage como el vehículo que agarré. Esto realmente no sé qué es, pero es de las Tortugas Ninja definitivamente. Esto para todos los amantes de las Tortugas Ninjas. Este es un cajón repleto. Acá hay una que sí es vintage del 88. Así que seguro se viene para el cajón también. Acá hay algunos decorativos de Star Wars. Darth Vader, a ver qué hace. Bueno, parece que no tiene pila. Un Stormtrooper. Tampoco tiene pila. ¿Se acuerdan de estos trolls? A los que no saben, la mejor forma de saber, o por lo menos de identificar si un juguete es retro, es chequear la zona de la espalda del muñeco. En este caso, no sé si se llega a ver, pero este es del 90. A veces cuando no está en la espalda, está en uno de las plantas del pie. Puede estar adentro en la pierna también. Cuando estén en duda de qué año es uno de los figuras que están mirando, chequeen espalda, chequeen el pie, chequeen adentro de la pierna. Algunos juguetes también lo tienen abajo del brazo. Pero bueno, siempre ahí en letrita chiquita lo van a encontrar. Algo que siempre me gusta hacer cuando encuentro piezas así, que están, sobre todo de He-Man más que nada, que están rotas, igual me las quedo, porque siempre se van encontrando partes. Entonces eventualmente o te lo quedas en tu colección o lo puedes cambiar con otra persona por alguna otra pieza que vos quieras. En este caso es un He-Man cabeza blanda. Esto es año 1982 y da la casualidad de que tengo dos piernas en casa para completarlo. Acá encontré varias figuras de He-Man. Miren un Maestro Splinter. Todavía tiene la cola, es muy común el Maestro Splinter que pierda la cola. Bueno, no tiene la ropa ni el arma, eso es... ¿Qué va a hacer? Con estas figuras vintage eso es bastante común. Encontré esta figura que la verdad está súper buena, no la había visto nunca. No sé qué función tiene esto de atrás, pero definitivamente me gusta, es retro, es de los años 90. Si alguno sabe qué función tiene esto, me lo deja en los comentarios.
Investigando un poquito, encontré que en 1991 se lanzó esta serie de muñecos de las Tortugas Ninja que venían atrás con un parlante. Cada figura venía con 2 o 3 lazos de plástico blando, muy parecidos a los precintos. Cada uno de estos lazos tenía una frase personalizada y básicamente insertando y deslizando este lazo en el parlante que está en el lugar del caparazón, se podía escuchar la frase personalizada. ¡Ay, qué lindo! Esta se viene al cajón retro. Pista de autitos, pista de Hot Wheels, en cajas, cerrados. Eso no es lo que yo colecciono, pero está buenísimo igual. Este también en su cajita cerrado. Micro Machines. Soy el hombre de los Micro Machines y les presento la más increíble colección de coches en miniatura. Los Micro Machines, increíblemente detallados, fabulosamente adornados, estupendos, precisos y con ruedas que realmente funcionan. Este y muchos más. Además, la colección de aviones Micro Machines, los aviones más modernos de carga y de pasajeros a escala. Y los barcos de Micro Machines son realmente perfectos, igual a las lanchas y barcos de verdad. ¡Qué miniaturas! Micro Machines son más chicos que un grillo, más pequeños que una canica y caben en una moneda. Oye, papá. ¿Quieres más Micro Machines para aumentar nuestra colección? Sí. La única y la más grande colección de miniaturas es la de Micro Machines. Mientras más pequeños, mejor. Recuerdo las propagandas de la tele. Nunca tuve Micro Machines. Este parece ser un lugar de comida rápida. Tenés todo el playset con los autitos chiquitos. Acá hay mucho Power Ranger. Me gusta. Estos son los de los 90s. Tengo algunos. No tengo la colección completa, pero tengo algunos. A este lo conocen. Cazafantasmas. No recordaba haber visto esta edición en particular. Muy bonito. Miren este. Está bien bonito. No lo tengo en mi colección, así que creo que lo voy a agregar. Me están pidiendo $30. Vamos a ver si podemos regatear estilo argentino. También más figuras de Power Rangers. Retro, años 90. Acá encontré una caja con algunas figuras más. Este sí que me gusta porque, miren, está con un pedazo de lo que venía en la caja, ¿no? Con la tarjeta de Rafael, algo de información sobre el personaje y tiene las armas. Bastante completo. No lo tengo así con las armas de Rafael, así que lo vamos a... Este está, una figura así, la tienen $12. Y miren, si se fijan lo que les decía antes, acabo de encontrar una pierna adicional de He-Man. Para los amantes de Star Trek, yo no soy fanático, no conozco mucho, pero bueno, les muestro. Esto sale $45. Tiene pinta de ser como una suerte de arma láser. $65. Esto pareciera una especie de rastreador. Esto, bueno, dice Phaser, así que es otra arma. Perdón, no conozco de Star Trek, así que acá hay otra arma distinta. $40. A ver de qué años son estas cosas. Ok, del 92. Esta no creo que sea del 92, esto se lo ve bastante nuevo. Ok, es del 94. Esta es del 94 y las otras son de... Esta es del 93. Hay una del 92. Esta es del 96. Ok, son bastante retro también, para los que conozcan. Miren lo que acabo de ver acá en la vitrina. ¿Se acuerdan de ese reloj que se transformaba en robot? Como cierre del video les dejo algunos de los ítems que pudimos rescatar en esta búsqueda del tesoro. Y aprovecho a aclarar que el precio que yo pongo en el video corresponde a lo que terminé pagando. No necesariamente coincide con los valores que están en las etiquetas que ustedes pueden ver. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Está hecho únicamente con buena onda. Se aceptan comentarios, se aceptan sugerencias, ideas, críticas, todo sirve para mejorar. Si este video te gustó, no te pierdas el que viene. Hasta la próxima.